Buenas noches, Lick. Mucho gusto. Buenas noches, Lick. Gusto saludarle. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches. Muy agradado porque nuestro inconveniente de el otro día con el internet aquí, que es raro que a mí me pase, de verdad. Por muchos años he tenido el servicio y me habrá fallado en algún par de ocasiones, pero parece ser que al final sirvió para que ustedes pudieran terminar un ejercicio que fue bastante complejo. Así es que me siento por lo menos gratamente ¿qué es esto? No sé qué es ese mensaje que están poniendo, no lo logro ver. Pues me siento pues por lo menos perdón, no había dejado bien conectado esto. Toqué un cable que no era. Pero ya estamos acá. Bien, entonces nos habíamos quedado en el criterio de oportunidad. Pero denme un momento. Voy a poner, creo que habíamos hecho algo a la pizarra, ¿verdad? Sobre este tema. Ah. Sí. Sí, habíamos tenido. Vi que habíamos hecho el criterio de oportunidad y hablamos de la facultad del Ministerio Público, el control jurisdiccional, no ejercer la acción penal y motivado para trascendencia ahí ya no me acuerdo qué seguía. Por la trascendencia del hecho, correcto. Aquí estamos ya en pantalla. Sí. Que no encontraba no quería distraerme del tema, ¿verdad? Es decir, de hacerlo por otro lado. Entonces pongo a grabar. Y quito mi pantalla para poder utilizar. Rápidamente, alguien que tenga a la mano el artículo 25 para que... no, eso sí lo habíamos leído, ¿verdad? Sí lo leímos. Sí lo leímos, ¿verdad? Se los mandé para que lo tengamos, porque tenía algunas modificaciones y algunos tenían códigos que no estaban totalmente claros. Entonces,
reiterando los conceptos, hablamos de que es el criterio de oportunidad. Primero se trata de un criterio del Ministerio Público, es decir, el Ministerio Público es el que lo debe de promover. El Ministerio Público lo promueve, tiene que tener necesariamente un control jurisdiccional que consiste en no ejercer la acción penal, ¿ya? Pero tiene que estar motivado con la trascendencia del hecho. En el artículo 25 del Código Procesal Penal hay algunas fórmulas en relación a cómo o cuándo aplicarse. Y en ese sentido, ese artículo menciona que pues se puede dar en los casos de los delitos cuando no son sancionados con pena de prisión, si se trata de delitos perseguibles por instancia particular, en los delitos de acción pública cuya pena de prisión fuere superior a 5 años, con excepción de los delitos de narcoactividad, que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración de ese hecho sea mínimo, que este inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias del delito, que es la pena natural que habíamos explicado, ¿no? Y que el criterio de oportunidad, pues, se aplicará por los jueces de primera instancia obligadamente a los cómplices o autores del delito de encubrimiento que presten declaración eficaz contra los autores de los delitos que se establecen en el numeral sexto del artículo 25. Bueno, ahora, ¿qué requisitos hay? Esas son las condiciones. Lo que hemos visto hasta ahorita son las condiciones en las cuales se puede dar el criterio de oportunidad. ¿Cuáles son los requisitos? Alguien que tenga a la mano el Código Procesal Penal, por favor. Y que, David, por favor, léeme el artículo 25 bis. Ahorita le 25 dice, para aplicar el criterio de oportunidad en los numerales del 1 al 5 establecidos en el artículo 25, es necesario que el imputado hubiera reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con el agraviado y se otorguen las garantías para su cumplimiento, en el que incluso puedan aplicarse los usos y las costumbres de las diversas comunidades para la solución de los conflictos, los principios generales del derecho o la equidad, siempre que no violen garantías constitucionales ni tratados internacionales en materia de derechos humanos. En caso de no existir una persona agraviada o afectada directamente, el Ministerio Público o quien haga sus veces podrá solicitar al juez la aplicación del criterio de oportunidad, siempre que el imputado repare los daños y perjuicios causados a la sociedad u otorgue las garantías suficientes para su resarcimiento en el plazo máximo de 1 año. En caso de insolvencia, el imputado deberá retribuir el daño social mediante la prestación del servicio social a la comunidad en la actividad que el tribunal designe, en periodos de 10 a 15 horas semanales durante el lapso de 1 año, en el que deberá observar, además, las normas de conducta y abstenciones que el tribunal le señale. Si desobedeciere las reglas de conducta o abstenciones impuestas, cometerá el delito de desobediencia. ¿Continúo con las reglas, Nico? No, si quieres, te agradezco mucho. Ahí lo vamos a parar para ir analizando esta primera parte. Muy bien, Nico. Esta primera parte, yo creo, una de las cosas importantes es que este artículo debe de tener, o está incluido dentro de las modificaciones que se realizaron al Código Procesal Penal, en el que se estableció ese criterio
de oportunidad. Pues aquellos que tuvieron problemas con el artículo 25, evidentemente van a tener problemas con este otro artículo también. En todo caso, yo les puedo trasladar, voy a tratar de poner en pantalla ese artículo para que lo vayamos analizando. Por ser tan largo, ahorita se los voy a... Ahí. Ahorita lo pongo en pantalla. En un momento, porque... Ahí está. Entonces, de los numerales que habíamos leído, aquí nos remite al artículo anterior. Esos son los numerales del 1 al 5 del artículo 25, es decir, los que habíamos dicho hace un momento, los delitos de acción privada, los delitos que no tengan sanción con pena de prisión, los delitos cuya pena máxima no fuera mayores a 5 años, los de cuando la responsabilidad del sindicado o la contribución en la perpetración del hecho sea mínima, o cuando el inculpado haya sido afectado directamente, cuando haya una pena natural. En esos 5 casos del artículo 25, además de todo, es necesario que se repare el daño ocasionado o que exista un acuerdo con el agraviado. Y por supuesto, dependerá de cuál es ese acuerdo y cuál es la reparación del daño. Deberán otorgarse garantías para el cumplimiento de esa reparación. ¿Esto por qué se da? Porque no necesariamente yo me saco de la bolsa la plata, ¿no? Estas garantías, cuando tenemos que otorgar garantías para ese cumplimiento, pues obviamente es cuando hay esa obligación se convierte en una obligación de tracto sucesivo, no es de tracto instantáneo, no es que el daño se repare pagando 100 quetzales, yo me lo saco de la bolsa y los pago, ¿no? Es que pues serán 100,000 quetzales y yo no los puedo pagar, entonces estaré dispuesto a pagarlo 5,000 quetzales mensuales, por decirlo, ¿no? Entonces eso nos da pues la necesidad de generar una garantía para ese cumplimiento, ¿no? Entonces podrán haber algunas en donde no necesariamente haya esa garantía, ¿no? Obviamente siempre, esta es, digamos, la disposición principal, ¿no? Que para aplicarlo es condición sine qua non haber reparado el daño o que exista un acuerdo con el agraviado, necesariamente. Y por supuesto, está lo de las garantías o que se puedan aplicar los usos y las costumbres de las comunidades para la solución de los conflictos. Y cómo tiene que, digamos, esta parte es cómo pudiera o cuáles pudieran ser
los alcances o las formas en que se dé esa reparación, ¿no? En el caso, por ejemplo, en que una comunidad, y dependiendo del delito, pues se trate o se requiera, por ejemplo, que el acusado trabaje para el agraviado, pues porque esa es la costumbre, pues así tendrá que ser, ¿no? Y este es el párrafo con la cual fundamentamos esas posibilidades por los usos y las costumbres de las comunidades, los principios generales del derecho, y siempre enmarcado en las garantías constitucionales, ¿no? O sea, no podemos volver a alguien esclavo, no podemos trascender allá o más allá de sus derechos. Es decir, y reiterando, el primer párrafo se refiere a la condición de reparar el daño o del acuerdo con el agraviado, porque el agraviado puede estar de acuerdo en que no necesariamente haya una reparación del daño, ¿ya? Pero esas dos pueden ser las posibilidades de la condición necesaria para operar el criterio de oportunidad en los numerales del 1 al 5. ¿En dónde no es aplicable tal cosa? Cuando se trate de los cómplices o autores de los delitos de encubrimiento que presten declaración contra los autores en los delitos que señala el numeral sexto, ¿no? Contra la salud, defraudación, contrabando, cohecho, contra la tranquilidad social, etc. Ahí no aplica para criterio de oportunidad. Eso no quiere decir que para esos delitos no haya reparación del daño. Eso es otra cosa. Aquí es que para aplicar el criterio de oportunidad en los numerales del 1 al 5 necesitamos esto. ¿Estamos de acuerdo con eso hasta el momento? Ahora, ¿qué pasa si no existe la persona agraviada o afectada? Entonces el Ministerio Público puede solicitar la aplicación del criterio de oportunidad siempre que el imputado repare los daños y perjuicios causados a la sociedad u otorgue las garantías suficientes para el resarcimiento en el plazo máximo de 1 año. Es decir, esta es la excepción a la regla cuando no hay agraviado directo. Entonces hay que hacerlo, hay que hacer una reparación a la sociedad y es el Ministerio Público quien lo pide. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, gracias. Ok, ahora. En caso de que no pueda, esto lo debería haber hecho en amarillo, perdón. No sé por qué estaba en verde. En caso de que no pueda, porque estos son los tres supuestos jurídicos, los tres supuestos de aplicación de esta norma. No tengo plata. Va, ok. Se retribuye mediante servicios a la comunidad. En las fórmulas que dice el propio ley, que periodos de 10 o 15 horas semanales durante el lapso de 1 año, en el que se podrán observar además las normas de conducta de atención que el tribunal señale y todo lo que ya nos habían leído, ¿no? ¿Y qué pasa si desobedezco las reglas de conducta o abstenciones, ¿no? Esas son las necesidades. Ahora, viene una segunda parte que no leímos y que es más complicada, las reglas o abstenciones que pueden imponerse
Y aquí hay una serie de situaciones que se puede decidir para ello, ¿no? Para darle cumplimiento. Entonces, se puede imponer a la persona a la que se le esté aplicando el criterio de oportunidad, digamos, residir en un lugar determinado, la prohibición de visita a determinados lugares, abstenerse de uso de ciertas estupefacientes o bebidas alcohólicas, finalizar la escolaridad, aprender un oficio, realizar trabajos de utilidad pública, someterse a tratamiento médico o psicológico, prohibición de portación de arma de fuego, prohibición de salir del país, prohibición de conducir vehículos automotores, permanecer en un trabajo o empleo, adoptar en el plazo que juez determine un arte o oficio. Por supuesto, no es que estas se vayan a dar siempre y todas para todos. Depende de cuál es el delito, el juez puede definir estas actos o abstenciones que debe de realizar la persona beneficiada por el criterio de oportunidad. Esta aplicación con estas condiciones que tenemos aquí tiene una consecuencia: provocar el archivo del proceso. Durante un año no hay persecución penal. Se extingue. Salvo que durante ese plazo se pueda demostrar que se ha inducido error, dolo, simulación o fraude para el otorgamiento del criterio de oportunidad. O si han surgido elementos, vamos a poner, o si han surgido elementos que demuestren que la figura delictiva, los hechos serán más graves. Y que en todo caso, al demostrarse, no hubiesen cabido, por supuesto, dentro de los criterios del artículo 25 bis. Del artículo 25, pero no del 25 bis. Es decir, por ejemplo, que no había tal pena natural o que no había tal participación mínima del delito. ¿Ok? Bueno. Lico, una duda. ¿Sí? Los numerales del 1 al 10, ¿es la forma en cómo se va a resarcir el daño a la sociedad? No. ¿O a qué se refieren esos numerales del 1 al 10? Es adicional. Es adicional. Bueno, aparte de cubrir el daño, dependiendo de lo que diga el juez, puede ser de que yo me someta a tratamiento médico, psicológico, así sería. Por ejemplo, para trabarse. Yo voy a mi convivio, como me pasó el año pasado con un muchacho de la sección que de repente me llamó, ya están prohibidas las llamadas, yo atiendo mensajes, y de repente me entró la llamada de un muchacho y la verdad es que no me percaté que era de alumno, y andaba con una papalina y quería que yo lo fuera a sacar del bote del problema en que estaba. Pero voy al convivio de mi empresa
me pongo una papalina y de forma irresponsable me voy, subo a mi vehículo, me voy manejando, mi moto, mi carro, lo que sea, y en el camino, en un accidente, causo lesiones a una persona, de atropello, y obviamente me tocará pues enfrentar un proceso penal. Enfrento el proceso penal, pues obviamente el delito lo permite, es una participación mínima y llegamos al acuerdo a aplicar el criterio de oportunidad y el juez lo acepta porque nosotros hemos llegado a un acuerdo. Yo le voy a pagar a la persona que atropellé, le voy a pagar todos los daños, le voy a resarcir los daños que le causé, los gastos de hospital, los gastos del médico, le voy a pagar los días que no pudo ir a trabajar, las sanciones por no ir a trabajar, todo se lo cubro. Y viene el juez y decide que con esas condiciones se puede dar el criterio de oportunidad. Pero adicionalmente, me prohíbe ingerir bebidas alcohólicas durante un mes. Y me prohíbe utilizar un vehículo automotor similar. Sí. Ya no puedo usar moto. En moto fue que me accidenté. Es una regla adicional al resarcimiento. O yo voy tengo un altercado con mi pareja, con mi esposa, con mi concubina, le lastimo físicamente y con eso yo pues se me provoca un proceso penal y de ese proceso penal pues termina aplicándose un criterio de oportunidad y en el criterio de oportunidad yo resarzo los daños, yo pues la lastimé y pues tendré que pagar los gastos, tendré que pagar las indemnizaciones o la responsabilidad civil que me corresponda y el juez acepta la aplicación de ese criterio de oportunidad, pero además solicita que yo asuma un tratamiento psicológico. Es una regla adicional, ¿ya? Son, no lo quiero llamar sanciones, bueno, son sanciones, pero son situaciones adicionales al resarcimiento, ¿ya? Recordemos que, como vimos al principio, el criterio de oportunidad va a suspender la persecución penal, ¿sí? Cuando los delitos son lo que teóricamente se llama delitos de bagatela, delitos menores, delitos con poca trascendencia, ahorita voy, Sergio, con poca trascendencia o cuya participación es de poca trascendencia. Y entonces, la condición es que yo vaya a hacer a resarcir el daño. Esa es la condición para eso. Pero adicionalmente, si se requiere como una necesidad para corregir las falencias que yo estoy provocando en la sociedad, el juez me puede poner alguna de estas limitaciones. Sí, Sergio, adelante. Hola, Alex, buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda. Cuando dice mediante la prestación de un servicio social, ¿también se aplican estas reglas o abstenciones? Sí, cómo no. ¿Cómo no? Porque recuérdate, si vamos para arriba, digamos que la regla general es que tiene que haber una reparación del daño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la reparación del daño se hace a través de una prestación pecuniaria.
Esa prestación pecuniaria tiene que ser directamente al agraviado. Esto es lo que dice acá. Es decir, usted al agraviado le va a pagar. Si no hay agraviado, dice el código, pues entonces el Ministerio Público va a decir qué es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, lo tiene que hacer a la sociedad. Entonces, páguele a la escuela fulanita de tal, no sé cuántos, ¿no? Pero en caso de que usted no tenga plata y quiera hacer y necesite que se le aplique el criterio de oportunidad, entonces lo va a hacer a través del servicio social a la comunidad. Es decir, esto, ese daño resarcido, ¿es con plata o es con actos? ¿Ya? Sea con plata o sea con actos, dependiendo de las circunstancias, se puede aplicar alguna de estas reglas o abstenciones. Porque son adicionales a ese resarcimiento. Y el servicio social a la comunidad no puede sustituir aquellas reglas en las que, si ustedes las analizan con detenimiento, tienen por objeto corregir mis conductas, ¿no? Tener una limitación por esa conducta. Sí te lo logré explicar. Sí, muchas gracias, ya lo logré comprender mejor. Con mucho gusto. Alguien preguntó aquí, o sea, si se puede poner que no salga de un municipio determinado por el plazo de un año. Aquí está. Residir en lugar determinado o someterse a la vigilancia de un juez. Sí se puede. Por supuesto, tiene que ver con la conducta de la que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en los ejemplos que les puse. Ahorita voy. Digamos, me fui al convivio, me embolé, fui manejando moto y lastimé a una persona. No tiene sentido que a mí me digan, bueno, ya resarció el daño, entonces ahorita a usted le voy a poner como regla adicional que usted aprenda un oficio, el oficio de bartender o de barista, porque no está apegado a lo que estamos haciendo, a lo que necesita, al acto que se está realizando, ¿no? Sino que, aunque el código no lo dice, la lógica nos indica que debe de estar vinculada, obviamente, a la acción que he cometido, como una fórmula de mejorar la conducta en la que yo he fallado. ¿Alguien me había levantado la mano? Eso, Eli. Adelante, Nelson. Solo una duda. Por ejemplo, en el artículo 25 están las reglas de aplicación del criterio de oportunidad. Ahora, en un caso, el Ministerio Público considera que sí procede eso, pero la persona no tiene la solvencia económica para resarcir el daño a la víctima. Entonces, ¿qué se le puede hacer? Y la víctima no acepta o quiere, pero como ¿cómo se llama? Demandado por ahí, así lo decimos, no tiene dinero. Entonces, ¿a qué procede? Esta parte, en caso de insolvencia, eso quiere decir no tiene dinero, no tiene cómo pagarlo. Entonces, y si la víctima no quiere que la persona haga servicio social, o ese es por ley, o es el juez que decida, perdón. ese es el juez el que tiene que definir. El acuerdo al que llegas, primero, la condición sine qua non se da el criterio de oportunidad es que tiene que haber una reparación o exista un acuerdo con el agraviado. Porque puede hacer que no necesariamente yo reciba plata como agraviado, que no me interese.
pero sí me interesa que yo, inclusive que se me aplique, que yo como agraviado quiera que a esa persona se le aplique digamos, esta persona fue digamos, un motorista en las calles manejando de manera intrépida, como cosa extraña, porque los motoristas no son así, me pasa lastimando y me causa lesiones, ¿ya? A mí no me interesa que me repare, porque las lesiones ya me las cubrí y no hay problema, yo tenía seguro, pero sí me interesa que se aplique una de esas reglas, y es que esta persona vaya a recibir un curso, o que vaya de manejo de moto, o que se le suspenda la licencia un tiempo, qué sé yo. Eso puede ser parte del arreglo, ¿no? Con el agraviado, ese arreglo que hay con el agraviado puede no necesariamente representar plata, ¿ya? Ese acuerdo, el acuerdo de reparación, por supuesto, puede ser o tiene que ser sometido a consideración del juez. Y este caso de insolvencia no lo decide el agraviado, sino lo decide el juez. Porque es el tribunal el que va a designar qué hacer. El tribunal tiene que designar qué es lo que tiene que hacer, cómo lo va a hacer. No el agraviado. Entonces el agraviado no puede bajo la excusa de la reparación del daño, oponerse a que el tribunal le designe el trabajo social al imputado. ¿Te lo expliqué bien, Nelson? Sí, le quedó muy claro, creo que no lo leí bien. Muy bien, con mucho gusto. Dice Eric que si el artículo lo que dice es que si tiene que haber resarcir el daño, o de una forma u otra, resarcir el daño o llegar a un acuerdo. Porque puede hacer que, como acabo de mencionar, no necesariamente yo como agraviado quiera que me paguen el daño, que haya un resarcimiento. Para mí el resarcimiento puede ser otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades? Y aquí vamos a regresar a la pizarra. ¿Qué es esta? Ya lo puse. Entonces, el resarcimiento en el artículo 25 bis. Ahora, ¿en qué oportunidad procesal se puede pedir o aplicar el criterio de oportunidad? Sí, Erika, adelante. Ya, buenas noches. Sí, buenas noches. Lo que yo le decía ahí en la escritura era de que el artículo que se refería, o no sé si yo entendí mal, de que de una forma u otra, pues se refiere a que tiene que resarcir el daño de una forma u otra. Si no hay excusa que decir no tengo dinero o no tengo cómo, pues por trabajo, por decirlo de alguna forma, ¿verdad, Lick? Así es correcto, es correcto. Pero sí te hago la aclaración
Y reitero que no necesariamente tiene que ser resarcimiento. O sea, con un acuerdo de decir, puede ser así tan sencillo como decir, pero mire, ya no lo vuelvo a hacer, por favor, ¿verdad? Estoy de acuerdo, ¿verdad? Tengo que estar yo de acuerdo, no necesariamente tiene que haber un resarcimiento. A eso es a lo que me refería. Pero tú tienes razón, tal, de alguna u otra forma, tiene que resarcir el daño. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, sí, Lee, gracias. Bueno. En principio, en la etapa preparatoria. El criterio de oportunidad puede ser planteado desde el primer instante del proceso penal. Por ejemplo, si cuando se está dando la declaración de la persona, el juez a cargo, el juez contralor, decide procesar a esa persona sindicado, pero a la vez concede una medida sustitutiva y el delito se encuentra dentro de los supuestos jurídicos a que se refiere el artículo 25 del Código Procesal Penal, es decir, que no está sancionado con pena de prisión, que no esté sancionado con que sean delitos de acción privada, que haya una pena natural, que la participación sea mínima, etcétera. Todos esos supuestos y el daño ha sido reparado, puede llegarse al acuerdo con el fiscal y solicitarle al juez de primera instancia, que es el que está a cargo de esa etapa, para que resuelva si se autoriza o no la suspensión de la persecución penal, otorgando, por supuesto, el criterio de oportunidad. Y, por supuesto, el juez definirá si se deben de aplicar o no alguna de las reglas a que se refiere el artículo 25 bis del Código Procesal Penal, que era estas condiciones que habíamos leído, ¿no? Entonces, durante la etapa preparatoria se puede hacer. El criterio de oportunidad puede presentarse como un acto conclusivo de la etapa preparatoria. Y por ende, debería de ser discutido en la audiencia intermedia, en esa audiencia oral de la etapa intermedia, si se aplica o no se aplica. ¿Por qué puede ser aplicado en esa oportunidad procesal? Porque puede hacer que de la investigación se arroje que mi participación ha sido mínima o que el delito es otro y que circunstancias que no se habían apreciado desde el primer momento, pero que después de la investigación se pudo atender que no. Por ejemplo, íbamos en la moto, el ejemplo del convivio, íbamos 2 personas en la moto. Entonces, como evidentemente tuvimos el accidente y los 2 quedamos tirados, pero en este caso no es lesiones, sino que hay un fallecimiento, entonces resulta que los 2, y seguramente no nos acordamos, entonces los 2 estamos indicados, y el problema es que no se sabe quién es en ese momento el autor del delito, y nos empiezan a procesar como cómplices. Se da la investigación
Y cuando se concluye con la investigación, se logran observar las cámaras de metro y se percatan que el que va conduciendo la moto soy yo y que mi acompañante va, como decimos de manera formal y casi en idioma sánscrito, en calidad de bulto. Entonces era imposible que él hubiese podido ser autor del delito, y entonces eso le baja la responsabilidad y entonces se percatan que en ese momento puede otorgarse el criterio de oportunidad. Por eso es que ahí también lo se permite. Ahora, alguien por favor que me levante la mano para que me ayude a leer y que tenga obviamente el código a la mano. Pablo, por favor, léeme el artículo 286 del Código Procesal Penal. Sí, licenciado, permítame. 286, ¿verdad? Sí, por favor. Bueno. Oportunidad. En los casos en que la ley permita la aplicación del criterio de oportunidad para abstenerse de ejercitar la acción penal, el Ministerio Público podrá pedir la decisión que corresponda al juez competente. La aplicación de un criterio de oportunidad solo será posible antes del comienzo del debate. ¿Sigo? Sí, por favor. Si la aplicación del criterio de oportunidad no supone la caducidad de la persona penal pública, el Ministerio Público podrá reiniciarla cuando lo considere conveniente. El juez competente podrá requerir el dictamen del Ministerio Público sobre la conveniencia de aplicar algún criterio de oportunidad. Muchas gracias, muy amable. Sergio, es el artículo que está en pantalla. Bien, entonces, en el último momento en que se puede pedir el criterio de oportunidad es este, antes de iniciar el debate. Hasta ahí llegamos, o sea, desde la declaración, desde la primera declaración, desde el primer momento hasta antes del debate, se puede pedir el criterio de oportunidad. Ahora, ¿cómo? No se lee ahí, no se entiende, vamos ya. Tratar de hacerlo más. ¿Cómo? La solicitud se puede presentar como un acto conclusivo el día que el juez de primera instancia señale para ese efecto. Esa audiencia que está fijada de antemano, si ustedes se recuerdan, la fija el juez desde que termina la audiencia oral de declaración del sindicado. Y entonces se tendrá que dar se da una audiencia.
esa audiencia se debe dar de acuerdo con lo que se estipula. Un momentito, por favor. Ahorita les voy a decir. Después, digamos que todas las audiencias surten una misma, o se surten de acuerdo con un mismo criterio. El juez ingresa, verifica la presencia de los sujetos procesales. Necesariamente tendrán que estar presentes el fiscal del Ministerio Público, el acusado y, por supuesto, tendrá que estar acompañado de su defensor, el querellante adhesivo en caso de que lo hubiera, con su abogado asesor, y puede estar presente el agraviado. Y aquí recordemos que el agraviado es la víctima directa o el representante de la sociedad, dependiendo de los delitos, por supuesto, que es aquello que contempla el artículo 117 del Código Procesal Penal, que eso, por supuesto, nosotros ya lo vimos y ustedes ya se lo saben de memoria como han demostrado en los exámenes, en los dos, de forma continua, sin interrupción alguna. Si por alguna razón no estuviera alguien, eso pues implica que la audiencia no se puede llevar a cabo, se tendrá que suspender y el juez tendrá que culminar a las partes a que acudan muchas veces, ¿no? Pero si se logra verificar que todos los sujetos procesales se encuentran, el juez indica el objeto de la diligencia y concede pues la posibilidad del uso de la palabra a los sujetos procesales. ¿En qué orden? Primero, el Ministerio Público. El Ministerio Público debe, pues, argumentar las razones por las cuales debe concederse la solicitud de criterio de oportunidad. Y por ende solicitar que se autorice la suspensión de la persecución penal, ¿no? Señalando que ese hecho que está siendo acusado se encuadra dentro de los casos posibles a los que se refiere el artículo 25. Permítanme un momentito. Jovencitos, ¿quieren venir a dar la clase? No, les agradezco mucho que se retiren de aquí. Gracias. Perdonen, pero no aguanto la adolescencia. Posteriormente, ahí es donde uno dice que de verdad que las madres son sacrosantas, porque yo sí no aguanto duro, ¿sabes? Ya. Posteriormente se le da al querellante. Quien participa, pues por supuesto, es el de su abogado, ¿no? Tiene todavía el querellante la oportunidad de oponerse a la solicitud del Ministerio Público si no ha habido la reparación del daño. Y
Posteriormente, le toca a la defensa, quien deberá, pues, por supuesto, estar preparado para argumentar y fundamentar de hecho, de facto y de derecho, por qué sí debe de concederse el criterio de oportunidad a favor de la defensa, ¿no? De su patrocinado, porque ahí va a ser a través del abogado. Pudiendo inclusive buscar que se dicte un sobreseimiento a favor de la persona, ¿no? Del patrocinado. Se le da la palabra al acusado, no a su defensa, para que manifieste lo que considere conveniente y si está o no de acuerdo con la aplicación del criterio de oportunidad que se está discutiendo. Y sobre todo con las reglas y abstenciones que se le están queriendo imputar. Una vez se les ha escuchado, el juez resuelve. En ese mismo momento, de forma oral, el auto en el que debe pues contener lo necesario para la aplicación de conformidad con la ley, ¿no? Tanto de forma como de fondo, es decir, de forma con lo que se establece como criterio, como reglas para la emisión de un auto que se establecen en la ley de orden judicial y que en ellas contenga, por supuesto, como mínimo la identificación del órgano, la identificación del imputado, los fundamentos, que son los razonamientos de hecho y de derecho que son necesarios para ello, ¿no? Y por supuesto, la parte resolutiva. No el por tanto, muchachos. Las resoluciones tienen dos partes. La parte considerativa, que es donde dice considerando, no sé cuánto considerando, y la parte dispositiva o la parte resolutiva, a lo que muchos le dicen el por tanto. El segundo por tanto, ¿no? Es el segundo numeral de la parte resolutiva o de la parte dispositiva. ¿Por qué? Porque ahí van las disposiciones. Lo demás son consideraciones para arribar a esas conclusiones. Entonces, en esa parte resolutiva de aplicación del criterio de oportunidad deberán de establecerse las reglas o abstenciones que se van a imponer al procesado, así como pues todos los efectos que tendrá la aplicación del criterio de oportunidad. Como hemos señalado, al final del artículo 25 bis, que tuvimos en pantalla y que ustedes pueden ir a revisar de nuevo, claramente se dice que se suspende con la aplicación del criterio de oportunidad, se suspende el ejercicio de la acción penal. Pero como de todos modos no sabemos si vamos a estar de acuerdo o no, perdón, Pablo, no había visto que tenías la mano levantada. Perdón, Lick, fue por error. Ok, no importa, perdón. Sí, Leonel. Profesor, buenas noches, disculpe que lo moleste. Sí, dígame. Fíjese que, solo quiere que me sacara de una duda. En la anterior gráfica que hizo,
El número 4, facultad del Ministerio Público, control de jurisdiccional, no se ejerce la acción penal motivado para trascendencia tiene una N ahí, H, el hecho. el hecho. Muchas gracias, Dios me lo bendiga y disculpen. Gracias. Parte considerativa y parte dispositiva son las partes de una resolución. O dispositiva o resolutiva. Es porque alguien había preguntado, Mario Silva. De cualquier forma, decíamos que tenemos la resolución, es una resolución que puede ser impugnable. Y podemos decir, ¿cómo es posible que vayamos a impugnar esa resolución si se trata de un acuerdo? No parece lógico a primera vista que haga sentido que alguien se oponga a la resolución del criterio de oportunidad. Porque se supone que para arribar a esa resolución, necesariamente tuvimos que haber tenido un acuerdo, ya sea a través de una reparación al agraviado, o por lo menos la constitución de esa obligación de repararlo a futuro, ¿no? Y que pues el sindicado aceptará cumplir las reglas o abstenciones que se le fijen, ¿no? Sin embargo, el artículo 404 del Código Procesal Penal establece que son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia, y ahí hace una alusión a varias cosas, entre ellos las que autoricen la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Y como el criterio de oportunidad tiene precisamente ese efecto, la autorización del fiscal o del Ministerio Público de abstenerse de continuar la persecución, por ende, sí puede ser impugnado la resolución. Y por supuesto, ahí en los artículos siguientes del artículo 404 se establece el trámite del recurso, ¿no? No nos vamos a entrar ahí para ese efecto. ¿Alguna duda, regaño, señalamiento por el momento? Adelante, Eric Chávez, primero. Licenciado, perdone, que surgió una duda. Sí. En la segunda parte del artículo 25 bis, donde dice siempre que el imputado repare los daños y perjuicios causados a la sociedad. ¿Ha existido o existe alguna forma de que un imputado, por decirlo en forma más, no sé cómo decirle, más simples, con la forma que usted nos planteaba, no tiene dinero, no tiene carro, no tiene bienes con qué pagar, digámoslo así? ¿Ha existido algún caso donde lo pongan, no sé, de qué forma hacer ese pago, hacer efectivo ese pago, como así como lo miramos en otros, por decirlo, Estados Unidos, que les ponen a hacer trabajo comunitario, o no sé cómo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí hay. Aquí se da, lo que pasa es que no se hace público, ¿no? Pero sí hay momentos. Primero, cuando no hay un agraviado directo, digamos, se ha podido definir que ese resarcimiento de daño se haga de una forma distinta que a alguien, ¿no? Entonces le dice, usted ahora, en vez de resarcirle a alguien, usted va a donar 500,000 quetzales, 100,000 para esta entidad, 100,000 para las huerfanitas de la caridad o las monjitas de la no sé qué, etcétera, etcétera. Y el juez podrá definir eso. Y hay casos, por supuesto, en que hay insolvencia para delitos evidentemente con menos trascendencia, en las que sí se han puesto, por supuesto, sus servicios sociales, donde usted le dice, bueno, usted va a tener que
alfabetizar a 5 personas mayores de edad de tal lugar. Sí, se da, por supuesto que se da. No se hace mucho ruido, pues, por supuesto, pero sí se da. Lo que sucede es que debería de haber una política general del Estado, una política criminal en la que se tenga contemplado a dónde deberían de orientarse esos esfuerzos y que de forma homogénea los jueces lo planteen en los diferentes criterios de oportunidad, ¿no? Pero como a veces no necesariamente llegamos al caso de la insolvencia, muchos lo hacen a través de un acuerdo económico satisfactorio para las partes. Ok, Lee, muchas gracias. Sí, tenía esa duda, porque es como usted mismo mencionaba, que no lo hacen público, entonces uno no tenía nada, ningún tipo de conocimiento al respecto. No Gracias, sé, Lee. con mucho gusto, Eric. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Sí, profesor, fui yo, pero ya tengo, usted dijo 404, ¿no? Sí, el artículo 404 es el que permite la... Donde se puede, lo del criterio de oportunidad, donde se puede, digamos, pedir que ya no, vamos a ver, el 404 fue el que se puso en el cabal en el círculo, ¿no? Sí. Es que yo estaba viendo el del 204, le había escuchado yo, pero no, donde está es en 404. Ajá, ¿pero qué es, Lionel? Ahorita le voy a decir, disculpe, profesor. No lo vas a leer. Bien, es que lo que pasa es de que salió algo de la... Ya vas a perder. ¿Será? No, pues yo estoy cerca. Estoy cerca, Leo. No, te vas a perder a leerlo, porque vamos a ver. Apelación, dice. El artículo 404 Sí, habla sobre la apelación. es que son apelables los autos. Ahí, si tú buscas, no dice criterio de oportunidad. Lo que dice es que son apelables los autos que autoricen la abstención del ejercicio de la acción penal. Entonces, por ilógico que parezca esa impugnación, si es posible de acuerdo al artículo 404. Pregunta exacta. Sí, porque aquí está el cabal, creo que es el 7. Bueno, gracias, profe. Con mucho gusto, Ner. Adelante, Jocelyn, por favor. Buenas noches, licenciado. Disculpe, solo tengo una duda. Cuando usted dijo que después de haber pasado el MP, la querella, la defensa y el acusado, el juez resuelve el auto, ¿es en el momento o deja tiempo después para resolver el auto? Es que no me quedó muy claro. En esa misma audiencia, Jocelyn. En el momento. Oral, sí. Entonces, muchísimas gracias. Ya no es lo que hacían antes, que te hacían una resolución así como en lo civil, ¿no? Sino que hacen un pequeño resumen que imprimen y se lo dan a las partes en ese momento y las audiencias quedan grabadas. Entonces uno inclusive para las impugnaciones puede pedir la grabación de la audiencia para determinar si hay razones o no. Y ese es un funcionamiento general de audiencias. Gracias, Lee. Con mucho gusto, Jocelyn, a tus órdenes. Sí, Sergio, adelante. ¿A esa audiencia que usted se refiere es la audiencia de la etapa intermedia? No. Es una audiencia específica para el caso de una solicitud. Por eso es que acá hablamos de la solicitud. Lo que puede suceder es que en el caso de la etapa intermedia, en esa audiencia, se discuta y se pida porque los elementos que vienen de la etapa preparatoria nos arrojan que hay posibilidad de hacerlo y se llega a un acuerdo. Entonces se hace a través de esta misma audiencia, se hace el mismo día en que fue planteada la audiencia intermedia. Es que acuérdense que la etapa intermedia es una audiencia, simple y sencillamente, ¿no? En esa audiencia no es como en la etapa preparatoria en donde hay ciertos pasos. En la etapa intermedia solo es eso. Entonces ahí, en esa audiencia es que se haría un pronunciamiento como este, ¿no? O sea, se haría una pequeña audiencia dentro de la audiencia en donde se trata el criterio de oportunidad. Esta es la fórmula general. En cualquier parte en donde nos encontremos,
se debe de hacer una solicitud y el juez, después de verificar la asistencia de todos y de la solicitud, pone a disposición de todos y todos hacen uso de la palabra para justificar o no, y el juez resuelve. Eso, por supuesto, si es en la audiencia intermedia, es lo primero que se debe de hacer. ¿Por qué? Porque no tiene sentido seguir con el proceso si va a haber una discusión sobre criterio de oportunidad, porque eso extinguiría la persecución penal. Entonces no tendría sentido seguir con el proceso. Por eso es que dentro de la etapa intermedia, en esa audiencia se haría primero la audiencia relacionada con criterio de oportunidad. Y solo ahí es donde se haría en esa etapa intermedia. Recuérdate que no tenemos que llegar a la etapa intermedia para hacerlo. Depende de las circunstancias en específico. Si llenamos los requisitos, lo podemos hacer desde la primera declaración, desde el principio. Y muchas se van aquí, en ese principio. Esto es, si ya llegamos a la etapa intermedia y hay condiciones que permiten pensar que hay necesidad o hay posibilidad de aplicar el criterio de oportunidad, entonces se hace hasta ahí. ¿Te respondí? Sí, gracias. Otra duda. Sí, ¿cómo no? Cuando usted se refiere al debate, ¿se refiere a la etapa de preparación del debate? Sí, hasta antes de eso. Hasta antes del debate es que se puede hacer. Una vez iniciado el debate ya no. Entonces, O sea, puede ser en la preparación del debate correcto, o después de dictado el auto. correcto. En la etapa no. En la etapa de la preparación, en la subetapa de la preparación del debate. Entonces ahí se podría hacer, pero ya entrando al debate ya no. No, entrando al debate ya no se puede. O sea, ya me pudieron aperturar a juicio. Y en la etapa de preparación del debate me podrían aplicar el criterio de oportunidad todavía. Así es. Así es. Gracias. Con mucho gusto. Y si lees con detenimiento el artículo 286, Sergio, si no estoy mal, ahí, y tal vez deba buscarlo, y si estoy diciendo algo incorrecto, me levanta la mano y me corriges. Pero en el artículo 286 tiene que decir algo así como que se puede pedir hasta antes de que inicie el debate. Entonces el Sí, debate... de hecho dice así. La Así es. aplicación de un criterio de oportunidad solo será posible antes del comienzo del debate. Puede ser a mi duda, si puede ser en la etapa de preparación del debate. Sí. Pero como se subdivide, ¿no? Ahí es, exactamente. Entonces estamos en lo correcto, es hasta ahí todavía se puede. ¿Alguna otra duda, reclamo, doñón, regaño? Gracias. Muy bien. Todo claro, licenciado. Muchas gracias. Ok, me alegro mucho. Yo sí. Adelante, Byron. Licenciado, una pregunta. La clase anterior yo no estuve presente. La encuentro en Facebook. Porque me contaron que estabas haciendo un trabajo de administrativo, ¿verdad? No, era antes de la del día lunes. Antes de la del martes. Martes, sí, sí. ¿Cuál habrá sido la anterior? Pues, por ejemplo, ahorita que inició su clase, vi el artículo 25, todo lo anterior. Esto es lo que vimos. Empezamos a ver criterio de oportunidad. Ya me recordé cuál es la clase. Hubo algo que no recuerdo qué, hubo menciones a ciertas cosas que yo no podía decir en público, que tuve que cortar el video. Pero sí empezamos